Hola, buenas noches. Mi nombre es Jenny Marisol Rivas. Hoy hablaré sobre las estructuras y la función de las proteínas. Siendo la estructura tridimensional un factor incluyente en la actividad biológica, podemos decir que es la secuencia misma de los aminoácidos que forman una proteína, determinando las propiedades fisioquímicas de la misma a partir de unos niveles de organización donde entran a jugar papeles claves de complejidad. Em, Influyendo así en su actividad biológica, encontramos la estructura primaria, que es la formación y la secuencia de aminoácidos y los enlaces peptídicos, una cadena. Está la estructura secundaria, que relaciona los tipos de uniones hélice alfa y lámina beta. Esta última es en forma de flecha. Estas uniones son claves a partir de la formación de puentes de hidrógeno, seguido de la estructura terciaria, que se caracteriza por su disposición tridimensional, comprendiendo factores claves, generando el plegamiento definitivo de la proteína. Acá encontramos la formación de dominios, facilitado por uniones denominadas puentes de disulfuro. Y por último, encontramos la estructura cuaternaria, donde es la asociación de dos o más estructuras terciarias unidas entre sí, formando una molécula aún más grande, y a estas son, se le determinan estructuras de subunidades, teniendo en cuenta, a modo de ejemplo, encontramos las proteínas de colágeno y de la hemoglobina. Las interacciones entre las proteínas son importantes en muchos procesos biológicos, ya que para realizar esto de forma coordinada deben pues interactuar entre sí. Esto con el fin de formar complejos proteicos con nuevas propiedades funcionales. Estas interacciones cumplen grandes funciones como la regulación génica o la señalización celular. Además, estas interacciones son de carácter dinámico y responden a estímulos tanto intracelulares como extracelulares. La importancia de estas interacciones reside en que nos permiten comprender con mayor detalle las bases moleculares de las enfermedades en los humanos, y así poder desarrollar estrategias terapéuticas o de tratamiento que vayan dirigidas a esas interacciones que se ven afectadas. Una vez formada la cadena de aminoácidos, esta se puede doblar o torcer en ciertas secciones, y estos nuevos arreglos son los que se pueden conocer o conocemos como estructuras secundarias, y en específico pues hay dos formas de cómo se pueden doblar este tipo de estructuras. Como bien lo decía anteriormente, una de ellas se conoce como alfa hélice, y otro tipo de estructuras secundarias son las láminas beta. En este caso, los aminoácidos van formando una especie de escalera. Se ven los plegamientos. Los factores que se ven comprometidos en afectar la pérdida de la organización estructural eh, cuaternaria, terciaria y secundaria, que conlleva la pérdida de las propiedades funcionales de la proteína, sabiendo que las proteínas están mantenidas por uniones que son fuertes covalentes, que son las peptídicas, y en una gran cantidad
de uniones también débiles. Estas se ven afectadas por determinadas fuerzas mecánicas, físicas o químicas, que dentro de las químicas se encuentran el frío, calor, pH extremo, que son ácidos o básicos, radiaciones, entre otras. Es ahí donde se destruye todo tipo de unión débil y lo único que se podría mantener son las uniones covalentes que sean fuertes. Por eso el término de la desnaturalización de las proteínas. Es ahí donde se destruye su estructura hasta la estructura primaria, que es la que se preserva, pero la función de esta proteína queda totalmente perdida. Distintos tipos de proteínas típicamente tienen una estructura tridimensional que las caracteriza. Sin embargo, existe una clase de proteínas que no tienen una estructura tridimensional característica. Proteínas intrínsecamente desordenadas son esas que se caracterizan por su elevada flexibilidad estructural, lo que las faculta a adoptar estructuras diferentes. En cuanto a la contribución de estas proteínas, estas son capaces de llevar a cabo una o más funciones. De hecho, son proteínas que desempeñan funciones muy importantes en la célula. Por ejemplo, la importancia resalta aún más, ya que hay mutaciones en algunas de estas proteínas, las cuales comprometen su función cambiando su ambiente estructural. Estas también están asociadas a enfermedades tan serias como lo es el cáncer, desórdenes neurodegenerativos o diabetes, entre otras enfermedades de alto impacto de importancia. Los puentes de hidrógeno son un tipo esencial de interacción dipolo-dipolo que ocurre entre el par solitario de un átomo altamente electronegativo. Típicamente se encuentra el nitrógeno, el oxígeno o el flúor. La importancia de los puentes de hidrógeno radican en las atracciones débiles, donde en la estructura secundaria esos puentes realizan un tipo de unión diferente donde los átomos intercambian o comparten electrones y en la estructura terciaria incluyen puentes de hidrógeno con esos enlaces iónicos. Como se mencionó anteriormente, para que una proteína cumpla su proceso de plegamiento correctamente, se deben tener en cuenta los niveles de organización descritos anteriormente, comenzando por la secuencia lineal de los aminoácidos, la cadena. Luego se pliega en una forma tridimensional inducida por todas las propiedades funcionales dentro de esa célula. Cuando este plegamiento se realiza de forma errónea, anómala, debido a situaciones de estrés en el ambiente, mm, de internas o externas, se generan mutaciones u otros eventos. Se puede producir la pérdida de las funciones fisiológicas como tal de la proteína, así como la generación de estructuras que resultan tóxicas para la misma célula. Las proteínas son fibrosas. Estas son aquellas donde la estructura terciaria resulta ser un poco más alargada, o sea que podemos encontrar un largo y un ancho de la proteína. Estos son insolubles en agua. Estas aportan protección a los organismos. Estas proteínas se forman por repetición de estructuras secundarias simples y estas también están formadas por pocos aminoácidos esenciales, como es el caso del colágeno. Es una representación clara de este tipo de proteínas fibriales. En cambio, las proteínas que son globulares
son conjugadas. Estas son formadas por dos partes proteicos, que son dos cadenas alfas y dos cadenas beta. Son solubles en agua y a modo de ejemplo se tienen las proteínas de la hemoglobina. Las proteínas se clasifican según su criterio de constitución, según su composición a simples o de solo aminoácidos. Están formadas exclusivamente por aminoácidos. Estas no poseen otro tipo de biomoléculas adheridas a su esqueleto peptídico. Entre esas proteínas se encuentran las de albumina, las globulinas, las cistoínas y las escleroproteínas, que es el mismo colágeno. Entre otras clasificaciones están las que son conjugadas, que son los aminoácidos más el grupo prostético. Acá encontramos las que son nucleoproteínas, que se unen a ácidos nucleicos. Los glicoproteínas, que son los que se unen a los glúcidos. Están los fosfoproteínas, que son los que se unen a los ácidos fosfóricos. Están las lipoproteínas, que son las que se unen a los lípidos. Y por último están las metalproteínas, que son las que se unen a otros metales. Dentro de su clasificación también están según su morfología y su solubilidad. Son estas proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Según su función biológica, encontramos que hay proteínas estructurales, transportadoras de defensa, son hormonales, son factores de crecimiento, son catálicas, son receptoras y también generan transferencia de electrones, entre otras funciones. El papel que juegan las chaperonas consisten en que se unen o acompañan a la estructura nativa de la proteína, para ayudarle a su adecuado plegamiento. También le ayudan a su ensamble y al transporte celular de otra parte de la célula donde la proteína realiza su respectiva función celular. Las proteínas interactúan de tal manera donde para realizar dichas funciones, la membrana plasmática necesita de lípidos, em, los cuales crean una barrera semipermeable entre las células y su entorno. Esto también necesitan proteínas que participan en el transporte a través, pues, de la membrana en la comunicación celular. Aquí entrarían los carbohidratos, que son azúcares, o bien dicho, cadenas de azúcar, que estos mismos se unen a los lípidos y a las proteínas y ayudan a que las células se reconozcan entre ellas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y, y dirigen casi pues todos los procesos vitales de la célula. Entre las funciones importantes de las proteínas son específicas de cada una de ellas, lo que permite a las células mantener su integridad, las ayuda a que se defiendan de agentes externos, también las ayudan a reparar daños, a controlar y regular sus funciones, entre otras. La función de resistencia o función estructural de las proteínas también es de gran importancia, ya que las proteínas forman unos tejidos de sostén y de relleno que les confieren, en cierto modo, una elasticidad y resistencia a órganos y a ciertos tejidos. Ejemplo de ello es el colágeno del tejido conjuntivo, que es fibroso. Ahí entra la reticulina y la elastina del tejido conjuntivo elástico. Con este tipo de proteínas se forman la estructura del organismo como tal.
proceso por el que la célula responde a estas sustancias de exterior de la célula mediante moléculas de señalización que están en la superficie de la célula o dentro de ella misma. La transcripción es el punto de partida o el punto de referencia. Este es el proceso donde se realiza la copia de la secuencia del ADN de un gen en una molécula de ARN. En este proceso de gran importancia da paso al uso de la información para producir una proteína, siendo estas interacciones una alerta por decirlo así, de encendido y apagado, o procesos por el que la célula responde a sustancias del exterior de la célula mediante moléculas de señalización que están pues en la superficie de la célula o dentro de ella. Por último, relacionando el tema del genoma y el proteoma, en otras palabras, puedo decir que el proteoma es el conjunto de proteínas que se expresan en una célula o tejido en un momento dado. Al contrario, el proteoma es como el comparativo del genoma, sin ser pues el resultado 100% exacto. Mientras que el genoma es la totalidad de la información genética. A modo de ejemplo, si pensamos en una empresa, sería como el diseño, eh, y el proteoma sería como el conjunto de esos operarios, ese engranaje de las máquinas que se requieren para hacer que esa empresa sea funcional, es decir, las proteínas. Eh, un genoma es el mismo a lo largo de la vida de un ser vivo, mientras que pues el proteoma está en constante cambio. Es por ello que es importante eh, saber la estructura de la proteína, lo que nos va a permitir conocer como tal la función de la misma. Muchas gracias.